Hola, soy Cristian Milani, estudiante de la Universidad de La Rioja. Y yo soy su compañero Pablo Escobar. Vamos a explicaros el gráfico 3.1 y el cuadro 3.4 del PMBOK. Empezamos con el gráfico 3.4. Este gráfico muestra cuáles son los límites de un proyecto. Para que se entienda bien, pondremos el ejemplo de un proyecto anterior que consistió en el desarrollo de un sitio web. En primer lugar, fuera de los límites del proyecto, tenemos al iniciador. En nuestro proyecto P3 fue el profesor. Seguidamente, como entradas al proyecto tendríamos las lecciones aprendidas en P1 y P2, así como los requisitos iniciales del producto P3. Sí que entran dentro de los límites del proyecto, los 5 grupos de procesos para la dirección de proyectos. En P3 los procesos de iniciación consistieron en la lectura del enunciado inicial. Los procesos de planificación quedaron reflejados en el entregable 320. Los de seguimiento y control en el 330. Los procesos de ejecución consistieron en verificar y controlar tareas como el diseño de un sitio web o el desarrollo de un video de producción propia. Y por último, el cierre del proyecto fue el entregable 350. Una vez terminado el proyecto, y ya fuera de los límites de este, tendríamos los entregables del proyecto y sus registros. En P3, los entregables serían el sitio web en sí, y los registros del proyecto serían, por ejemplo, las lecciones aprendidas. Veamos ahora un gráfico que nos ayudará a entender el cuadro 3.1, el cual relaciona los grupos de procesos con las áreas de conocimiento. Seguro que ya conocéis los 5 grupos de procesos. Pero quizás no sabíais que cada uno de estos grupos contiene a su vez varios procesos. Hay 2 procesos de iniciación. Desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados de este. 20 procesos de planificación, entre los que destacan definir el alcance, la EDT, o el desarrollo del cronograma, así como planificar el presupuesto, la calidad, los riesgos. 8 procesos de ejecución, como dirigir la ejecución del proyecto, controlar la calidad, o controlar al equipo. 10 procesos de seguimiento y control, como controlar y verificar la calidad, los cambios, el cronograma, o los riesgos. Y por último 2 procesos de cierre, que son cerrar el proyecto y cerrar las adquisiciones. En total son 42 procesos, pero, ¿a qué áreas del conocimiento corresponde cada uno? Eso es lo que nos explica el cuadro 3.1. La gestión de la integración del proyecto abarca todos los grupos de procesos. La gestión del alcance del proyecto conlleva los siguientes procesos. El área de gestión del tiempo requiere las siguientes actividades. La gestión de los costos y calidad del proyecto estima y controla la calidad y su coste. La gestión de los recursos humanos está relacionada con los grupos de planificación y ejecución. La gestión de comunicaciones del proyecto controla e informa a los interesados. La gestión de los riesgos del proyecto planifica e identifica posibles riesgos. La gestión de las adquisiciones se encarga de planificarlas, ejecutarlas, administrarlas y cerrarlas.